estás, Rocío? Bienvenida. Muy ¡Feliz bien. cumpleaños! Gracias, feliz cumpleaños, Pato. Igualmente, doctora. Coincidencia, ¿no? Realmente la Hay una doctora conexión acá. hace 6, 8 meses que viene, da un micro espectacular, muy requerido por nuestro público, y yo nunca me imaginé, ni nunca le pregunté cuándo cumplía años. ¿Cuántos años vas si lo Sí, podés compartir? 30, Moni. Cambiando ya de década, Pasamos de inaugurando década, Sí, muy pusimos bien. ya un pie en la Así nueva taurina. Bueno, taurina. muy bien. Cabeza Qué coincidencia, dura. el collano Sí, al collano, no, pero diría Beru Carámbula. pechadora, firme, para adelante, la doctora no para nunca. Bueno, ¿la pasaste bien, doctora? Sí, muy bien. Bueno. Muy lindo, con amigos, con familia. Qué Así lindo. que tuvo que dividir los festejos todo el fin de semana. Sí. El año que viene se juntan y hacen un festejo. ¿Y por qué no? Yo Con la 65, ella crisis que hay. 31. Bueno, hay que equilibrar ahí las cargas un poquito, nada más. Hacemos un promedio, estamos de 10. Bueno, y Moni ha traído un tema Un tema hoy, post cumpleaños, vamos a hablar de este post-cumpleaños, que a tema. nadie le gustaría escuchar bien, ¿no? Grasas y colesterol en nuestro cuerpo. Bien, en mi defensa había propuesto este tema para la semana pasada. O sea que bueno, justo cayó post cumpleaños, pero no fue a propósito. ¿Y qué hay que hacer ¿Cuáles con son los eso? valores que tenemos que tener con respecto al colesterol, Bien, la grasa es en el un cuerpo? tema muy temido, muy consultado, el tema del colesterol. Y bueno, yo vengo un poco a alivianar la carga, ¿no? Porque generalmente nos angustia mucho este tema. Y más que fijarnos en el valor puntual, es como que es un llamado a empezar a revisar hábitos, a ver qué cosas se pueden hacer. Sí, el colesterol, vamos Para a la base, empezar, sí. claro. Es un derivado de las grasas, digamos. Dentro de las moléculas que van conformando nuestro cuerpo tenemos proteínas, tenemos hidratos de carbono y tenemos grasas. Son necesarias las grasas para nuestro Bien. cuerpo. ¿Dónde están, por ejemplo? En las hormonas, todas las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos, los andrógenos, todo lo que nos hace crecer muscularmente, por ejemplo, derivan del colesterol. La formación de nuestro sistema nervioso, el cerebro, todas las vainas que recubren los nervios y que hacen que podamos pensar y hacer las cosas más rápido, derivan de las grasas. O sea que en realidad son sumamente necesarias. Entonces durante mucho tiempo se demonizaron un poco y hoy se está tratando de volver un poco atrás con este tema. Antes como que se prohibió el consumo de grasas y se fomentó más el consumo de hidratos de carbono y de harina. Si uno veía la pirámide nutricional, las grasas estaban como muy arriba y la base eran las harinas. Y hoy se está revisando todo eso y se vuelve un poco atrás. O sea, las grasas son necesarias. El colesterol, nosotros lo vemos en un análisis de sangre como parte del metabolismo, digamos. Cuando comemos grasa, eso se absorbe, se forma colesterol a nivel de la sangre y después se termina depositando en los diferentes órganos donde tiene que estar. O en el cerebro, o en las glándulas, o por ejemplo en el tejido adiposo, que sería la grasa que nosotros vemos quizás más visiblemente. El panículo adiposo abdominal, o en las caderas, o en diferentes partes del cuerpo. El colesterol nosotros lo vemos en el análisis de sangre y es por ahí lo que uno preocupa porque está muy asociado a lo que es riesgo cardiovascular, digamos. Cuando tenemos el colesterol muy alto, Sí. uno piensa que las grasas están muy altas y que eso tiende a depositarse en las arterias. Entonces se va a las arterias, hace placas de ateroma, que se llama, que son como tapones, digamos, en diferentes arterias y eso lleva a que la sangre no circule adecuadamente en los tejidos, que no llegue bien o al hígado o al corazón o al cerebro y genere las complicaciones. Ah, bien, bien, bien. Entonces, ¿Y qué se recomienda? A ver, digamos, para que uno tenga colesterol bajo. Actividad física, no comer, no tomar, ¿qué? bien. Ahí, digamos, ¿dónde vamos a encontrar esto del colesterol o los triglicéridos, que es otro derivado también del consumo de grasas? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Tenemos tres tipos en realidad, no sé si han escuchado: grasas saturadas, grasas insaturadas y las grasas trans. Bien, sí, sí, ¿Sí? sí. Las grasas trans Sí. son grasas que se parecen mucho a las saturadas, o sea, se pueden englobar dentro de lo mismo. Y la vamos a encontrar, por ejemplo, en las grasas de la carne o en los aceites hidrogenados, las margarinas, por ejemplo. O cuando un aceite lo cocinamos. Entonces, por ejemplo, las frituras Sí. van para este lado de las grasas trans o las grasas saturadas. Las grasas saturadas solo le sirven al cuerpo como energía. O sea,
le sirven a nuestro metabolismo para romperla y producir energía. O sea que si comemos grasas saturadas, como decir la grasa de la carne o frituras, y no nos movemos, esa grasa va a quedar acumulada en nuestro cuerpo. Claro. Entonces se va a ir a diferentes órganos. Quizás lo vamos a ver lo más común en el panículo adiposo abdominal, pero en realidad se ve a nivel de las vísceras, a nivel del hígado, en las arterias, en la carótida, por ejemplo, que aumenta el riesgo de ACV, o en las arterias del corazón. O sea, si vamos a comer grasa Tenemos que hacer animal alguna actividad o física para frituras, gastar o tenemos algo, que movernos. ponernos en movimiento. Siempre la recomendación es movimiento, sea lo que comamos o no comamos, siempre la recomendación es movimiento. Pero tengo que prestar atención a eso. Y las grasas que se recomiendan siempre ¿Cuáles son? son las grasas insaturadas, que se llaman, que son los aceites. Sobre todo el aceite de oliva o los aceites que se llaman primera prensada en frío, es decir, que tienen menos procesos agregados. Ajá. Entonces tienen como el extracto de las semillas o el extracto de las plantas, y son las que van a ir a formar nuestro sistema nervioso, van a ir bien a nuestras hormonas. Entonces, por ejemplo, aceites recomendados todos, sobre todo si son fríos o agregados después, no cocinados. Claro, ¿Sí? claro. El huevo, por ejemplo, el huevo tiene mucha grasa, pero grasa saludable. Estas Ajá. grasas insaturadas, más allá de que también tiene vitaminas, minerales, tiene un montón de beneficios el huevo. Los frutos secos, Eso, las las almendras, claro, las sí. semillas, por ejemplo, la palta, las aceitunas, todas esas son grasas insaturadas que van a tienen muchas funciones en nuestro cuerpo. Las grasas saturadas solo funcionan como energía. Entonces, si yo como mucho de eso y encima no me muevo, eso va a tender a depositarse y aumentar el riesgo cardiovascular. Y hombre, a ver, digamos, un clásico de los varones, vamos al asado, chinchulín, molleja. Todas las achuras son grasas tripa gorda. saturadas. Claro. ¿Eso es malo? Claro, eso tiene mucha grasa saturada. Entonces, no es la recomendación, si uno quiere ir a la recomendación nutricional, no es lo más recomendable. Ahora, si uno va a tener alguna cuota semanal, pero asociada al movimiento, si Claro. uno hace actividad física, no debería haber mucho problema. Bien. El problema es cuando lo consumimos en forma diaria y no nos movemos, o tenemos un estilo de vida así, o muy sedentario, sin descanso nocturno. Y, por ejemplo, el consumo de alcohol Sí. asociado, que es lo más típico en realidad, el alcohol es una fuente de energía también. Es muy parecido a las grasas. Si bien la molécula es diferente, en nuestro cuerpo sirve como energía. Sí. Entonces, si comemos mucha grasa saturada con alcohol, estamos dando fatal, muchísima mucha caloría a nuestro Claro. cuerpo, y el consumo de energía que vamos a tener que usar para consumir eso es mucho mayor. Oh, Entonces, qué mala noticia. pues esto que dicen de que el alcohol Pero vos habías fija- jugado un partidito antes. Sí, sí, Entonces yo después jugué al comiste fútbol y el después asadito. comimos achura, chorizo, morcilla. Habías gastado todo a las... eso. Claro. Tenías que recuperar energía. Esto que dicen que el alcohol fija las grasas, Sí. tiene que ver con esto, porque los dos funcionan medianamente parecidos en nuestro cuerpo. Las dos, las grasas saturadas y el alcohol, dan energía. Y cuando hay mucha energía se manifiesta en grasa. Es la forma que tiene nuestro cuerpo de guardar energía para cuando haga falta. Entonces, siempre es porciones moderadas, quizás. En cuanto al alcohol, se recomienda más, por ejemplo, un vino tinto, que también tiene algunos beneficios de la uva, tiene antioxidantes, bien. tiene algunas vitaminas, y siempre asociarlo con un estilo de vida que pueda ser acorde, porque tampoco es que tengamos que vivir en la regla, pero si uno durante la semana come bien, descansa bien, se mueve, puede darse estas cuotas más permitidas el fin de semana o en algún momento. Pero si la regla es el consumo excesivo de grasa, el consumo excesivo de alcohol, la no actividad Está física, claro. La ahí vamos cerveza a- es la bebida alcohólica que más engorda porque tiene malta. Claro, ¿puede ser? tiene malta,